Cantú Blogs. Hey, ¿qué onda? ¿Cómo están? Nosotras somos Cantú Blogs. Yo soy Ana Cristina. Yo soy Ana. Y bienvenidos a un video más con un tema muy interesante que es leyendas sobre vampiros. Antes de empezar, por favor no olviden suscribirse, regalarnos un like, compartir este video y sobre todo comentarnos. Y sin más que decir, ¡comenzamos! Yo les voy a hablar acerca de la leyenda de Jure Grando, también conocido como Jure Grando Alilovi. Es conocido como el primer vampiro documentado de la historia. Se tiene suficiente documentación para darle cierta credibilidad. Él vivía en una pequeña ciudad que se llamaba Kringa, que era de la península de Istria, en Croacia. Si uno ve la historia de esta persona, o sea, no se trata de alguien que en vida pues estuvo utilizando magia negra, o sea, él no estuvo relacionado con nada extraño ni raro que pudiera servir como un antecedente para convertirse en lo que terminó siendo al final y después de su muerte. Él nace en 1579 y fallece en 1656 derivado de una enfermedad, pero resulta ser que el tema empieza unos días después de su funeral. Muchas personas aseguraban haber visto el espectro pues vagar por las calles con una risa muy macabra, inclusive ir cargando en sus hombros pues cadáveres de ovejas y de gatos. Y obviamente lo que les ponía los nervios de punta son las carcajadas tan macabras que se escuchaban por las calles. Entonces nadie entendía esto y empezaron a salir como hipótesis de por qué una persona que la verdad es que nunca había tenido problemas con nadie, realmente había tenido una vida bastante tranquila, ellos no entendían por qué se había convertido en un tipo Istrigoi o Istrigon, que era como un vocablo con el cual ellos llegaban a nombrar a estos seres como vampiros. La verdad es que la única hipótesis que tenía como cierta lógica es que había sido enterrado en una parte del cementerio de la localidad que no contaba con ninguna bendición. Resulta ser que la primera que visita es su viuda y esto se vuelve muy frecuente. Empieza a visitar a la viuda y le empieza a propinar tremendos ataques de todo tipo. Ella realmente estaba aterrorizada porque al final de la historia lo único que podía ver era el cadáver de esta persona y, o sea, sin aliento. Pero el sacerdote de la localidad que había estado en su funeral empezó a observar que durante las noches cuando vagaba este cuerpo, lo que hacía es que tocaba 3 veces las puertas de algunas de las casas. Inmediatamente días después, varios integrantes de estas familias aparecían sin vida o la perdían en formas realmente muy macabras. Obviamente a muchas personas habían sido atacadas y se les había succionado su sangre. Toda la localidad empezó a sufrir mucho. Esto, al paso de los días, al paso de los meses y al paso de los años, se volvió una situación realmente insostenible. O sea, la gente estaba pero muy impresionada, vivían con miedo e inclusive muchos llegaron a hacerle frente. O sea, al final inclusive con crucifijos, con estacas que les aventaban y no lograban perforar el cuerpo de esta persona. Se hicieron a la idea que tenían que vivir así. Inclusive hay personas que le llevaban ofrendas al cementerio buscando de alguna forma pues apaciguar esa ira. Pasaron 16 largos años hasta que llegó un momento en que un grupo ya de personas que estaban totalmente hartas de esta situación, eran 9 personas junto al sacerdote Giorgio, decidieron acudir al cementerio y sacar el cuerpo de esta persona. Entonces lo sacaron y se encontraron con que estaba totalmente intacto e inclusive estaba sonriente. Lo único que ellos tenían era una estaca y una hacha. Entonces ya una persona desesperada de esos 9 integrantes de este equipo tomó el hacha y empezó a separar obviamente la cabeza del resto de su cuerpo, y en ese momento fue que empezaron a escuchar aullidos, gritos realmente desesperantes del vampiro, hasta que llegó un momento en que la pudieron separar. Se llevó a cabo una especie de exorcismo justo una vez que la cabeza había sido separada del cuerpo, y la verdad es que llevó la paz. Algo que llama la atención es que quienes documentaron esto fueron científicos. O sea, realmente muchas personas escucharon de este no muerto, ¿no? Que al final
pues tenía un cuerpo, que había evidencia, había toda una aldea que durante 16 años tenía cómo dar sustento a esta situación y que no la entendían, y que justamente como no la entendían, pues estaban muertos de miedo. Hay un científico, Janes Bacard Balsabor, o inclusive otros que lo denominan como Johann Weichar von Balvasor, pero el caso es que él es el que va en un viaje hasta esta ciudad, empieza a recopilar toda la evidencia que se tenía y entonces hace una obra oficial y científica recopilando cada dato y la llama La Gloria del Ducado de Carniola. Es realmente un texto muy grande, salió en 1689, son 15 tomos, más de 3.500 páginas, 528 ilustraciones y 24 apéndices, en donde él hace una recopilación de toda la evidencia que se tenía de este personaje. Obviamente de aquí hubo personas que tomaron esta información y le pusieron pues cosas como más de leyenda, cosas mucho más insólitas, más mágicas, como para que se viera más interesante la obra. Pero esta obra que les acabo de mencionar es la original, la que salió en 1689, y él fue y se quedó ahí a recopilar toda esta información, y por eso se considera el caso de vampirismo real de esta zona. Hoy por hoy, obviamente, esta ciudad de Gringa, algo que ha hecho es que utiliza de manera bien inteligente esta leyenda, justamente ¿para qué? Pues para llamar al turismo, y tiene un bar que es de temática vampiresca. Wow. E inclusive muchas personas siguen yendo a escuchar la historia de este vampiro, pero algo que nunca se ha sabido es dónde quedó enterrado su cuerpo. Eso es algo que el grupo de estas 9 personas, de la mano con el sacerdote Giorgio, se llevaron a la tumba, y que por nada del mundo se va a saber, o por lo menos piensan, pues dar luz de la información, porque saben que muchas personas van a ir a intentar sacar el cuerpo y prefieren que las cosas se queden exactamente así. Sí, me imaginé que algo iba a pasar con el cuerpo, que la gente no iba a saber, y tiene mucho sentido, porque al final hay gente que se atreve y le gusta meterse en cuestiones complicadas, claro, y quisieran hacer como algo de magia negra, no sé. Muchas cuestiones pues realmente no buenas. Claro, tiene sentido lo que tú dices, que al final no está el cuerpo ahí, porque si estuviera, ya más de uno habría ido ahí a desenterrar por el puro morbo de ver. Y hay cosas que a veces vale la pena mejor dejarlas como están. Yo les voy a platicar el caso del misterioso Jacques Saint-Germain en la Nueva Orleans. Este personaje se dice que pues no era de Estados Unidos. Llega a Nueva Orleans por ahí del año 1901. Él decía ser un aristócrata. Pues realmente mucha gente lo consideraba una persona muy culta, muy inteligente y muy interesante. Organizaba fiestas en las que iba gente pues de clases sociales muy, muy altas, y platicaba de travesías que él hacía en muchos lugares de Europa, de África. Decía que él había viajado y había tenido aventuras en Francia, Italia, Egipto. Era, políglota, músico, tenía muchas virtudes. Unos meses después de que él llega a Nueva Orleans, una mujer cae desde el balcón de su departamento, y pues la mujer obviamente se para y está aterrorizada y empieza a decir que pues este personaje le había mordido el cuello. Entonces la gente pues se empieza a asustar, se empieza a sacar de onda, y la policía decide interrogarlo para preguntarle qué es lo que había sucedido, y lo citan para que él dé su testimonio, pero misteriosamente él no llega a la estación. Entonces la policía decide entrar a su domicilio a investigar cómo estuvieron los hechos. Y pues la policía se saca de onda porque encuentra una colección de botellas de vino mezclado con sangre humana. Entonces ahí empiezan las sospechas. Y algo muy interesante es que en las fiestas que yo les comentaba que él organizaba, había comida, pero él nunca consumía nada. Él no comía, solamente tomaba vino en una copa pues muy característica de él, y es donde se dice que él ahí tomaba sangre. Entonces pues realmente la gente estaba muy muy asustada. Después de esto nunca más fue visto, desapareció completamente, y hay gente que tiene la teoría de que hasta la fecha
sigue con vida y sigue pues rondando en alguna parte del mundo o incluso en Nueva Orleans. Dentro de las pláticas que él tenía con la gente en las fiestas, decía que él tenía conversaciones con Cleopatra, con la reina de Sabá, y que pues realmente el conde fue conocido por ahí de 1700 por ahí, pero dicen que llevaba vivo desde los años 600 antes de Cristo. O sea, realmente es la persona pues con una larga o gran vida, y dicen que como él era alquimista, pues tenía experiencia en todo esto de joyas preciosas y así, y dicen que fue con la piedra filosofal con la que adquirió esa inmortalidad. Yo no sé qué piensas al respecto. Pues al final te estaba escuchando y era como el típico vampiro, o sea, la descripción típica de un vampiro, en donde de pronto, pues claro, se vuelven en estricto rigor como muy cultos por todos los años, ¿no? Que han vivido sí. Y por todas las épocas que han ellos tenido que estar. Sí, ¿no? Y algo muy complicado hasta la fecha es que no hay registro de qué pasó con él, o sea, en periódicos absolutamente nada, y dicen que por el poder que él tenía también económico, él pudo haber tenido como la facilidad o la habilidad de poder desaparecer, ahora sí que por completo su persona. Entonces creo que está muy interesante. Yo no sé si ustedes pues ya habían escuchado la leyenda de esta persona, y pónganos ahí en los comentarios qué piensan al respecto, si ya la habían escuchado. Pues hemos llegado lamentablemente al final de este video de leyendas de vampiros, y esperamos que les haya gustado muchísimo, igual que a nosotras. Pero no queremos irnos sin antes pedirles que por favor se suscriban, que nos regalen un like, que compartan nuestro video para poder seguir llegando a más y más personas. Esto fue Cactus Vlogs y nos vemos.